La dama que gobernó un imperio. La historia de Leonor de Aquitania, reina de Francia e Inglaterra. Hola, insomnes curiosos. Bienvenidos a una nueva noche de historia. Soy vuestro anfitrión, el historiador con insomnio. Terminamos hace unos días nuestra serie de historias medievales. 4 noches de reyes locos, de beguinas perseguidas, de bandidos generosos, de profetisas iluminadas. Y ahora toca empezar algo nuevo. Esta noche iniciamos una nueva serie. 4 noches dedicadas a 4 historias del medievo para dormir. Relatos de damas poderosas, de monjes rebeldes, de emperadores arrepentidos, de santas guerreras. Historias que parecen sacadas de una novela, pero que son absolutamente reales. Historias para escuchar en la oscuridad, arropados en la cama, mientras el sueño llega lentamente. Esta es la primera de esas 4 historias. Y se titula, La dama que gobernó un imperio. La historia de Leonor de Aquitania, reina de Francia e Inglaterra. Vamos a viajar atrás en el tiempo. A la Europa del siglo XII. Una época de castillos, de trovadores, de cruzadas. Una época donde las mujeres eran propiedad de los hombres, donde su destino era casarse y parir hijos. Pero hubo una mujer que desafió todas las reglas. Una mujer que fue reina de Francia y luego reina de Inglaterra. Una mujer que gobernó un imperio, que lideró ejércitos, que protegió a poetas y artistas, que vivió 80 años y murió en su cama, rodeada de hijos y de nietos. Esa mujer se llamaba Leonor de Aquitania. Preparad el café. Acomodaos. Porque la historia va a ser larga. Muy larga. Exactamente como os gusta. Leonor nació en 1122, aunque algunos historiadores retrasan la fecha a 1124. No se sabe con certeza. Lo que sí se sabe es que su cuna fue el ducado de Aquitania, el territorio más rico y más culto de la Francia de entonces. Aquitania abarcaba desde el Loira hasta los Pirineos, una tierra de viñedos, de ciudades prósperas, de cortes refinadas donde la poesía de los trovadores florecía como en ningún otro lugar. Su padre era Guillermo X, duque de Aquitania. Su abuelo, Guillermo IX, había sido el primer trovador conocido, un hombre que escribía versos de amor y de guerra, que vivía con la misma intensidad con que componía. Leonor creció en ese ambiente de cultura, de libertad, de refinamiento. Aprendió a leer y escribir en latín, algo raro para una mujer de su época. Aprendió a montar a caballo, a cazar, a entender de política. Aprendió sobre todo a sentirse orgullosa de su linaje, de su tierra, de su nombre. En 1137, cuando Leonor tenía 15 años, su padre murió repentinamente durante una peregrinación. En su lecho de muerte, dictó su testamento, Leonor heredaba el ducado de Aquitania, el más grande de Francia. Pero había una condición. Debía casarse. Y el rey de Francia, Luis VI, tenía un hijo soltero, también llamado Luis. Guillermo encomendó a su hija al rey, pidiéndole que la casara con su heredero y que protegiera sus tierras. Luis VI no perdió el tiempo. En cuanto recibió la noticia, envió a su hijo a Burdeos para que se casara con Leonor. El 25 de julio de 1137, en la Catedral de San Andrés, los jóvenes se casaron. Ella tenía 15 años. Él, 17. Pocos días después, Luis VI murió. Luis y Leonor se convirtieron en reyes de Francia. Pero la pareja no podía ser más diferente. Luis era un hombre piadoso, austero, criado en un monasterio, que vestía hábitos de monje y prefería la oración a la guerra. Leonor era una mujer apasionada, amante de la poesía, de la música, de las fiestas, de los vestidos elegantes. La corte francesa, seria y devota, miraba con recelo a aquella duquesa del sur que traía costumbres extrañas, que hablaba con libertad, que se rodeaba de trovadores. Los primeros años fueron difíciles. Leonor intentó adaptarse, pero no podía. El rey Luis, influido por su consejero, el abad Suger, la mantenía al margen de los asuntos de gobierno. Ella, que había sido educada para mandar, se encontraba con que no podía hacer nada. En 1141, estalló un conflicto que marcaría la relación. Luis decidió atacar Tolosa, una ciudad que Leonor reclamaba como parte de su herencia. La guerra fue un desastre. El ejército francés, mal dirigido, no consiguió nada. Y encima, en el camino de vuelta, Luis cometió un error imperdonable, mandó incendiar la ciudad de Vitry,
con su iglesia llena de refugiados. Más de 1000 personas murieron quemadas vivas. Luis, que era un hombre piadoso, quedó traumatizado. Leonor, que lo acompañaba, también. Para redimir sus pecados, Luis decidió ir a las cruzadas. En 1147, él y Leonor partieron hacia Tierra Santa al frente de un ejército. Fue el principio del fin de su matrimonio. La segunda cruzada fue un desastre de principio a fin. Los ejércitos cristianos fueron derrotados en Anatolia, diezmados por el hambre y las enfermedades. Luis y Leonor llegaron a Antioquía, donde los esperaba Raimundo de Poitiers, el tío de Leonor, príncipe de la ciudad. Raimundo era un hombre culto, apuesto, mundano. Leonor se sintió inmediatamente a gusto con él. Pasaban horas hablando, recordando su tierra natal, planeando estrategias militares. Luis, que veía todo aquello con celos crecientes, empezó a sospechar. Las malas lenguas de la corte, siempre dispuestas a envenenar, dijeron que Leonor y su tío tenían una relación incestuosa. No hay pruebas de que fuera cierto, pero los rumores hicieron mella. Luis obligó a Leonor a abandonar Antioquía y a seguir con él a Jerusalén. Ella obedeció, pero humillada, furiosa. En Jerusalén, la situación empeoró. La cruzada fracasó estrepitosamente. Luis y Leonor regresaron a Francia por separado, en barcos distintos. Cuando llegaron, el matrimonio estaba roto. En 1152, después de años de tensiones, Leonor consiguió lo que quería, la anulación. Los cónyuges alegaron consanguinidad, un argumento habitual en la época. Eran primos lejanos, y eso bastó. El 21 de marzo, un concilio de obispos declaró nulo el matrimonio. Leonor recuperó su libertad y, lo más importante, recuperó sus tierras. El ducado de Aquitania volvía a ser suyo. Pero Leonor no era mujer para estar sola. Apenas 2 meses después, el 18 de mayo de 1152, se casó de nuevo. Su nuevo esposo era Enrique Plantagenet, conde de Anjou y duque de Normandía, un hombre 11 años más joven que ella, pero con una energía, una ambición y una capacidad de mando asombrosas. Enrique era el heredero al trono de Inglaterra. Y Leonor, al casarse con él, se convirtió en duquesa de Normandía y condesa de Anjou. El rey de Francia, Luis, montó en cólera. Ver a su mujer casada con su peor enemigo, con el hombre que además era su vasallo más poderoso, era humillante. Pero no pudo hacer nada. Enrique era demasiado fuerte. 2 años después, en 1154, Enrique se convirtió en rey de Inglaterra. Leonor, por segunda vez, era reina. Reina de Inglaterra, duquesa de Aquitania, señora de un imperio que se extendía desde Escocia hasta los Pirineos. Era, sin duda, la mujer más poderosa de Europa. Los primeros años del reinado de Enrique fueron felices. Leonor y él trabajaron juntos, gobernaron juntos, viajaron juntos. Tuvieron 8 hijos, 5 varones y 3 mujeres. Entre ellos, Ricardo, el futuro Ricardo Corazón de León, y Juan, el futuro Juan sin tierra. La dinastía Plantagenet estaba asegurada. Pero la pareja empezó a distanciarse. Enrique era un mujeriego empedernido. Tuvo amantes, e hijos ilegítimos. Leonor, que ya no era joven, que había parido 8 hijos, que seguía siendo una mujer orgullosa, no lo soportaba. Además, Enrique empezó a apartarla del gobierno, a tomar decisiones sin consultarla, a tratar a sus hijos como peones en sus juegos políticos. Leonor decidió plantar cara. En 1173, cuando sus hijos mayores, Enrique el Joven, Ricardo y Godofredo, se rebelaron contra su padre, Leonor los apoyó. Fue un error de cálculo. La rebelión fracasó. Y Enrique, furioso, mandó capturar a Leonor. La encerró en una prisión, en Inglaterra, donde permaneció los siguientes 15 años. Fueron años duros. Leonor, que había sido la mujer más poderosa de Europa, se encontró confinada en castillos, vigilada, incomunicada. Pero no se rindió. Mantuvo contacto con sus hijos a través de mensajeros secretos, siguió tejiendo alianzas, esperando su momento. Ese momento llegó en 1189. Enrique murió, y su hijo Ricardo se convirtió en rey. Una de sus primeras órdenes fue liberar a su madre. Leonor salió de la prisión con 67 años, pero con la energía intacta.
Ricardo la nombró regente de Inglaterra mientras él se iba a las cruzadas. Y ella gobernó con mano firme durante 3 años. Cuando Ricardo fue capturado en Austria y encarcelado, Leonor organizó el rescate. Reunió la fabulosa suma de 150.000 marcos de plata, viajó a Alemania para negociar su liberación, y lo trajo de vuelta a Inglaterra. Tenía entonces más de 70 años. Ricardo murió en 1199, víctima de una flecha en el asedio de un castillo en Francia. Su heredero era su hermano Juan. Leonor, que conocía bien a Juan y sus limitaciones, volvió a la política. Con casi 80 años, viajó a Castilla para buscar una esposa para el hijo del rey y, de paso, asegurar alianzas. Recorrió los Pirineos en pleno invierno, cruzó pasos de montaña, negoció con reyes. Era increíble. En sus últimos años, Leonor se retiró al monasterio de Fontevraud, en Francia. Allí murió el 1 de abril de 1204, a los 82 años. Fue enterrada junto a su esposo Enrique y su hijo Ricardo, en la abadía que tanto había amado. Su tumba, con su estatua yacente, aún puede visitarse hoy. Leonor de Aquitania fue mucho más que una reina. Fue un mito en vida. Los trovadores cantaban sus alabanzas. Los cronistas contaban sus hazañas. El pueblo la admiraba y la temía a partes iguales. Fue la madre de 2 reyes de Inglaterra, la abuela de reyes y reinas de media Europa. Fue la mujer que llevó la cultura del sur al norte, que introdujo el amor cortés en las cortes francesas e inglesas, que protegió a poetas y artistas, que hizo de su corte un faro de civilización en una época de guerras. Su vida estuvo llena de contradicciones. Fue esposa y madre, pero también reina y gobernante. Fue apasionada y calculadora, amante y estratega. Desafió a los hombres más poderosos de su tiempo y, en muchos casos, los venció. Vivió 80 años en una época donde la esperanza de vida de las mujeres era mucho menor. Gobernó cuando se suponía que las mujeres debían callar y obedecer. Y lo hizo con una inteligencia, una astucia y una determinación asombrosas. Leonor de Aquitania es, sin duda, una de las mujeres más fascinantes de la historia. Y su historia, Insomnes Curiosos, es perfecta para una noche de insomnio. Con ella, terminamos la primera parte de esta nueva serie. Hemos viajado al siglo XII, hemos conocido a una mujer extraordinaria, hemos seguido sus pasos desde Aquitania hasta París, desde Jerusalén hasta Londres, desde la prisión hasta el trono. Hemos visto cómo amó, cómo luchó, cómo gobernó, cómo sobrevivió. En la próxima noche, la segunda parte de esta serie de historias del medievo para dormir. El monje que desafió al imperio. La historia de Martín Lutero y la Reforma. Un monje agustino atormentado por la culpa, una iglesia que vende indulgencias, un imperio que se tambalea, y un hombre que, con un martillo y unas tesis, cambió el mundo para siempre. Por ahora, insomnes curiosos, apagad la luz. Dadle al off. E intentad dormir. Que los sueños sean tranquilos. Que Leonor de Aquitania os proteja desde su tumba en Fontevraud. Buenas noches. Nos vemos en la próxima. El monje que desafió al imperio. La historia de Martín Lutero y la Reforma. Hola de nuevo, insomnes curiosos. Bienvenidos a otra noche de historia. Soy vuestro anfitrión, el historiador con insomnio. Esto es la segunda parte de nuestra serie de historias del medievo para dormir. La noche pasada conocimos a Leonor de Aquitania, la dama que gobernó un imperio, la única mujer que fue reina de Francia y de Inglaterra, la madre de Ricardo Corazón de León, la viajera incansable que con 80 años cruzaba los Pirineos para negociar alianzas. Una historia de poder, de pasión, de supervivencia. Esta noche vamos a conocer a otro personaje fascinante. Un hombre que no era rey, no era guerrero, no era noble. Era un monje. Un monje agustino alemán, atormentado por la culpa, obsesionado con la salvación, que un día clavó un papel en una puerta y sin quererlo, sin pretenderlo, partió la cristiandad en dos. Cambió la historia de Europa. Cambió la historia del mundo. Esta noche hablamos de Martín Lutero y la Reforma. Esta parte se titula, El monje que desafió al imperio. La historia de Martín Lutero y la Reforma. Empezamos. Para entender a Lutero, tenemos que viajar a la Alemania de finales del siglo XV y principios del XVI. Una Alemania fragmentada en cientos de principados, ducados, condados, ciudades libres,
todos ellos bajo la autoridad nominal del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Un imperio enorme, pero débil, dividido, ingobernable. En ese mundo, la Iglesia Católica era una institución todopoderosa. Controlaba la fe, la moral, la educación, gran parte de la riqueza. Pero también estaba podrida por dentro. Los papas vivían como príncipes renacentistas, gastando fortunas en arte, en guerras, en lujos. Los obispos acumulaban cargos y rentas sin preocuparse por sus diócesis. Los curas, muchos de ellos, eran ignorantes, corruptos, vividores. La gente común veía todo eso y sufría, pero no podía hacer nada. Y luego estaban las indulgencias. Las indulgencias eran un invento medieval, una especie de descuento en el tiempo que las almas debían pasar en el purgatorio. Podías ganarlas haciendo buenas obras, rezando, peregrinando. Pero con el tiempo, se convirtieron en un negocio. La Iglesia empezó a vender indulgencias por dinero. Pagabas, y obtenías un papel que garantizaba que tus pecados, o los de tus seres queridos, serían perdonados más rápido. Era un negocio redondo. En 1517, el Papa León X, de la familia Medici, necesitaba dinero para terminar la construcción de la Basílica de San Pedro, en Roma. Para recaudarlo, lanzó una campaña de indulgencias en toda Europa. En Alemania, el encargado de venderlas era un dominico llamado Johann Tetzel, un hombre con mucho arte para la propaganda. Tetzel recorría las ciudades y los pueblos con su lema: en cuanto la moneda en el cofre suena, el alma del purgatorio al cielo se va. La gente compraba. Compraba desesperada, ahorrando lo poco que tenía, para salvar a sus familiares muertos, para asegurarse su propia salvación. Era una estafa piadosa, pero nadie se atrevía a decirlo. Nadie, excepto un monje agustino de Wittenberg. Un hombre llamado Martín Lutero. Martín Lutero nació en Eisleben, Sajonia, el 10 de noviembre de 1483. Su padre era un minero que había prosperado, que quería para su hijo una vida mejor. Por eso lo envió a estudiar a la universidad, para que se hiciera abogado. Pero Lutero no estaba hecho para las leyes. En 1505, cuando volvía a casa después de un viaje, una tormenta terrible lo sorprendió en medio del campo. Un rayo cayó cerca, tan cerca que lo tiró al suelo. Aterrorizado, gritó: «Santa Ana, ayúdame. Me haré monje». Cumplió su promesa. A las 2 semanas, entró en el convento agustino de Erfurt. Su padre, furioso, no pudo impedirlo. Lutero se hizo monje, pero no encontró la paz que buscaba. Al contrario. Se obsesionó con sus pecados, con su indignidad, con la posibilidad de condenarse. Pasaba horas confesándose, días ayunando, noches en vela. Se flagelaba, se mortificaba, pero nada le daba tranquilidad. Su confesor, cansado, le decía: «Anda, hombre, Dios no está enfadado contigo. Tú eres el que está enfadado con Dios». En 1510, Lutero viajó a Roma por asuntos de su orden. Esperaba encontrar en la ciudad santa la paz espiritual que anhelaba. Encontró todo lo contrario. Vio la corrupción de la curia, el lujo de los cardenales, la frivolidad de los clérigos. Los mismos sacerdotes se burlaban de la fe, diciendo mientras decían misa: «Pan eres y pan serás». Lutero quedó horrorizado. A su regreso, se doctoró en teología y empezó a enseñar en la Universidad de Wittenberg. Allí, estudiando la Biblia a fondo, especialmente las cartas de San Pablo, encontró lo que buscaba. Leyó: «El justo vivirá por la fe». Y entendió que la salvación no se ganaba con obras, con penitencias, con indulgencias. Era un regalo de Dios. Un don gratuito. Solo la fe salvaba. Esta idea, que hoy nos parece obvia, era revolucionaria en el siglo XVI. Porque cuestionaba todo el sistema de la Iglesia. Si la salvación es solo por fe, ¿para qué sirven las indulgencias? ¿Para qué sirven las peregrinaciones, las reliquias, las obras? ¿Para qué sirve el Papa? Lutero no pretendía romper con la Iglesia. Al principio, solo quería denunciar los abusos, abrir un debate, reformar desde dentro. Por eso, el 31 de octubre de 1517, escribió 95 tesis contra las indulgencias y las clavó en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. Era la forma habitual de invitar al debate académico. Nadie podía imaginar lo que vendría después.
Las 95 tesis se difundieron como la pólvora. La imprenta, inventada pocas décadas antes, permitió copiarlas por miles. En pocas semanas, se leían en toda Alemania. En pocos meses, en toda Europa. La gente estaba harta de los abusos de la Iglesia, y las tesis de Lutero daban voz a ese descontento. Roma reaccionó con lentitud. Al principio, el Papa León X no dio importancia al asunto. Es un fraile borracho alemán, dijo. Cuando se le pase la borrachera, se le pasará el enfado. Pero Lutero no se calló. Publicó más escritos, cada vez más radicales, donde atacaba no solo las indulgencias, sino la autoridad del Papa, la primacía de Roma, los sacramentos, todo. En 1519, Lutero participó en un debate público en Leipzig contra el teólogo Johann Eck. Allí, acorralado por los argumentos de su rival, Lutero soltó una frase que lo cambiaría todo: los papas y los concilios pueden equivocarse, y de hecho se han equivocado. Era la ruptura. Ya no solo cuestionaba al Papa, cuestionaba la autoridad suprema de la Iglesia. En 1520, el Papa publicó una bula, Exsurge Domine, donde amenazaba con excomulgar a Lutero si no se retractaba. Lutero, lejos de retractarse, quemó la bula públicamente en Wittenberg ante una multitud enfervorizada. Era un desafío directo, una declaración de guerra. En enero de 1521, la excomunión se hizo efectiva. Lutero estaba fuera de la Iglesia. Pero eso no era lo peor. También estaba fuera de la ley del imperio. El nuevo emperador, Carlos V, convocó una asamblea imperial en la ciudad de Worms, y citó a Lutero para que se defendiera. El viaje a Worms fue un triunfo. Por donde pasaba, la gente lo aclamaba, lo vitoreaba, lo protegía. Sabían que podía acabar en la hoguera, pero no le importaba. El 17 de abril de 1521, Lutero compareció ante el emperador y los príncipes del imperio. Le mostraron sus libros y le preguntaron si eran suyos y si se retractaba de lo que contenían. Lutero pidió tiempo para pensar. Se lo dieron. Al día siguiente, volvió y pronunció su famosa respuesta: a menos que se me convenza mediante testimonios de la Escritura y argumentos evidentes de razón, pues no acepto la autoridad ni de papas ni de concilios, ya que han errado y se han contradicho, me mantengo firme en las Escrituras que he citado. Mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada, porque no es seguro ni honrado obrar contra la conciencia. Que Dios me ayude. Amén. La leyenda dice que añadió: no puedo hacer otra cosa. Esta es mi postura. Es posible que no lo dijera, pero refleja perfectamente su actitud. No cedió. No se retractó. Se mantuvo firme. Carlos V, furioso, firmó el edicto de Worms, declarando a Lutero hereje y proscrito. Cualquiera podía matarlo sin consecuencias. Lutero estaba sentenciado a muerte. Pero no murió. Su amigo, el elector Federico el Sabio de Sajonia, lo protegió. Organizó un falso secuestro y lo escondió en el castillo de Wartburg. Allí, Lutero vivió casi un año disfrazado de caballero, con barba crecida, con el nombre de Jean Quejort. Y allí, en ese castillo, realizó una de las hazañas más grandes de su vida: tradujo la Biblia al alemán. No fue el primero en traducir la Biblia, pero su traducción fue la mejor. Lutero usó el alemán que hablaba la gente, el de la calle, el de los mercados. Viajaba a los pueblos para escuchar cómo hablaban, para encontrar las palabras justas. Su traducción, publicada en 1534, se convirtió en un clásico. Fijó el alemán moderno, unificó la lengua, permitió que millones de personas leyeran la Biblia por primera vez. Mientras Lutero estaba escondido, sus seguidores en Wittenberg empezaron a aplicar sus ideas. Suprimieron la misa, permitieron que los monjes y monjas abandonaran los conventos, abolieron el celibato clerical. El propio Lutero, cuando volvió, se casó con una exmonja, Catalina de Bora, y tuvo 6 hijos. Su matrimonio fue feliz, y su casa, un antiguo convento, se llenó de vida, de estudiantes, de refugiados, de conversaciones. Pero la reforma no fue solo una revolución religiosa. Fue también una revolución política y social. Los príncipes alemanes vieron en las ideas de Lutero una oportunidad para librarse del control del emperador y de la Iglesia. Muchos se convirtieron al protestantismo y confiscaron las tierras de la Iglesia. Otros, leales al emperador, siguieron siendo católicos.
Alemania se dividió en dos bandos. En 1524, estalló la Guerra de los Campesinos. Los campesinos alemanes, inspirados por las ideas de Lutero sobre la libertad cristiana, se levantaron contra sus señores. Exigían justicia, libertad, el fin de la servidumbre. Lutero, al principio, simpatizó con ellos. Pero cuando la revuelta se radicalizó, cuando los campesinos empezaron a saquear castillos y monasterios, Lutero se asustó. Escribió un panfleto terrible, contra las hordas campesinas asesinas y ladronas, donde pedía a los príncipes que aplastaran la rebelión sin piedad. Lo hicieron. Decenas de miles de campesinos murieron. La reforma perdió su alma popular. A pesar de eso, la reforma siguió extendiéndose. Desde Alemania, llegó a Suiza, donde Ulrico Zwinglio y luego Juan Calvino la impulsaron. Llegó a Escandinavia, donde los reyes la adoptaron para librarse del dominio danés y sueco. Llegó a Inglaterra, donde Enrique VIII, por razones muy distintas, rompió con Roma y se proclamó cabeza de la Iglesia de Inglaterra. Llegó a Francia, a los Países Bajos, a Escocia. Media Europa se hizo protestante. El emperador Carlos V intentó detener la marea. Pasó años guerreando contra los príncipes protestantes, pero no pudo vencerlos. En 1555, cansado, aceptó la paz de Augsburgo, que establecía el principio de cuius regio, eius religio, cada príncipe podía decidir la religión de su territorio. Alemania quedó dividida para siempre. Lutero no vio esa paz. Murió el 18 de febrero de 1546, en Eisleben, la ciudad donde había nacido. Tenía 62 años. Sus últimas palabras fueron: somos mendigos, es verdad. Un reconocimiento humilde de que, al final, todo dependía de Dios. Su legado es inmenso. La Reforma protestante cambió la historia de Europa y del mundo. Dividió la cristiandad, pero también impulsó la educación, la lectura de la Biblia, la traducción de las Escrituras a las lenguas vernáculas. Fomentó el individualismo, la responsabilidad personal, el libre examen. Contribuyó al desarrollo del capitalismo, de la ciencia, de la democracia. Sin Lutero, el mundo sería muy diferente. Pero Lutero también tuvo su lado oscuro. Fue un hombre de su tiempo, con prejuicios de su tiempo. Fue antisemita. En sus últimos años, escribió panfletos terribles contra los judíos, pidiendo que se quemaran sus sinagogas, que se confiscaran sus bienes, que se les expulsara. Esas palabras, lamentablemente, influirían en el antisemitismo alemán de los siglos posteriores. También fue intolerante con los que no compartían su fe. Criticó a los católicos, persiguió a los anabaptistas, se enfrentó a otros reformadores. No fue un santo, ni un héroe sin mancha. Fue un hombre complejo, contradictorio, fascinante. Un hombre que, con un martillo y un papel, cambió el mundo. Hoy, 500 años después, la figura de Lutero sigue siendo objeto de debate. Para unos, es el gran reformador, el liberador de la conciencia, el héroe de la fe. Para otros, es el hereje que dividió la Iglesia, el precursor de la modernidad, el hombre que, para bien o para mal, transformó Europa. Lo que nadie discute es su importancia. Sin Lutero, no habría reforma. Sin reforma, no habría guerras de religión, pero tampoco habría contrarreforma, ni Concilio de Trento, ni renovación católica. Sin Lutero, la Europa moderna sería otra. Por eso, insomnes curiosos, su historia merece ser contada. Merece ser escuchada en la oscuridad de la noche, mientras el sueño llega lentamente. Con ella, terminamos la segunda parte de esta serie. Hemos viajado a la Alemania del siglo XVI, hemos conocido a un monje atormentado, hemos seguido sus pasos desde Wittenberg hasta Worms, desde la excomunión hasta la traducción de la Biblia, desde la guerra de los campesinos hasta la paz de Augsburgo. Hemos visto cómo un hombre, con sus ideas, con su valor, con sus contradicciones, cambió el mundo. En la próxima noche, la tercera parte de esta serie de historias del medievo para dormir. El guerrero que se hizo monje. La historia de Carlomagno y la construcción de Europa. Un rey guerrero que conquistó medio continente, que fue coronado emperador en Roma, que impulsó un renacimiento cultural, y que en su lecho de muerte, quizá, se arrepintió de todo. Por ahora, insomnes curiosos, apagad la luz. Dadle al off. E intentad dormir. Que los sueños sean tranquilos. Que Lutero no os perturbe con sus tesis.
Buenas noches. Nos vemos en la próxima. El guerrero que se hizo monje. La historia de Carlomagno y la construcción de Europa. Hola de nuevo, insomnes curiosos. Bienvenidos a otra noche de historia. Soy vuestro anfitrión, el historiador con insomnio. Esto es la tercera parte de nuestra serie de historias del medievo para dormir. Las dos primeras noches hemos recorrido la Edad Media de la mano de personajes fascinantes. Conocimos a Leonor de Aquitania, la dama que gobernó un imperio, la única mujer que fue reina de Francia y de Inglaterra. Conocimos a Martín Lutero, el monje que desafió al imperio, el hombre que con sus tesis partió la cristiandad en dos. Y ahora nos toca viajar más atrás en el tiempo. Mucho más atrás. A los siglos oscuros, a la Alta Edad Media, cuando Europa empezaba a configurarse como algo más que un montón de reinos bárbaros. Esta noche vamos a conocer a un hombre que fue rey, guerrero, conquistador, emperador. Un hombre que unificó medio continente, que impulsó un renacimiento cultural, que protegió las artes y las letras, que fue coronado por el Papa en Roma. Un hombre que, según la leyenda, en su lecho de muerte, colgó su espada y se hizo monje. Esta noche hablamos de Carlomagno. Esta parte se titula, El guerrero que se hizo monje. La historia de Carlomagno y la construcción de Europa. Empezamos. Para entender a Carlomagno, tenemos que viajar a la Europa del siglo VIII. Un continente sumido en lo que solían llamar la Edad Oscura. El Imperio Romano de Occidente había caído 3 siglos antes, en 476. En su lugar, surgieron reinos germánicos, los visigodos en España, los ostrogodos en Italia, los francos en la Galia, los anglosajones en Britania. El comercio se había reducido, las ciudades se habían vaciado, la cultura clásica se había perdido en gran parte. Los monasterios eran los únicos lugares donde aún se copiaban libros, donde se conservaba el saber antiguo. En ese mundo, una familia destacaba, los Pipínidas, luego llamados carolingios. Eran mayordomos de palacio de los reyes merovingios, los reyes holgazanes que gobernaban teóricamente el reino franco. Pero los mayordomos eran los que realmente mandaban. En 751, Pipino el Breve, padre de Carlomagno, decidió dar el paso. Con la aprobación del Papa, depuso al último rey merovingio y se proclamó rey de los francos. Así nació la dinastía carolingia. Pipino murió en 768, dejando el reino a sus 2 hijos, Carlomán y Carlos. Carlomán murió pronto, en 771, y Carlos se quedó como único rey. Ese Carlos es Carlomagno. Carlomagno era un hombre imponente. Según su biógrafo, Eginardo, medía más de 1,80 m, una altura excepcional para la época. Tenía el pelo rubio, los ojos vivaces, la voz aguda a pesar de su corpulencia. Era un hombre de gran energía, que comía poco, bebía menos, y trabajaba sin descanso. Montaba a caballo, cazaba, nadaba. Le gustaba la compañía, las conversaciones, los libros. No sabía escribir bien, aunque lo intentó toda su vida. Guardaba tablillas bajo la almohada para practicar, pero nunca llegó a dominar la escritura. Eso no le impidió valorar el saber por encima de todo. Su reinado duró 46 años, de 768 a 814. Y en esos 46 años, Carlomagno transformó Europa. Lo primero que hizo fue expandir el reino. Guerreó sin descanso, casi todos los años, en todas direcciones. Al sur, conquistó Italia, sometió a los lombardos y se ciñó la corona de hierro de Lombardía. Al oeste, aseguró la frontera con los musulmanes de España, creando la Marca Hispánica, una zona de protección que llegaba hasta el río Ebro. Al este, sometió a los bávaros, a los turingios, a todos los pueblos germánicos. Y sobre todo, al norte, emprendió la guerra más larga y más dura de todas, la guerra contra los sajones. Los sajones eran un pueblo pagano que habitaba en el norte de la actual Alemania. Eran feroces, indomables, y se resistían tenazmente a ser conquistados. Carlomagno luchó contra ellos durante más de 30 años, con campaña tras campaña, con masacres y deportaciones, con conversiones forzadas al cristianismo. La guerra fue brutal. En 782, en la masacre de Verden, Carlomagno ordenó decapitar a 4.500 prisioneros sajones en un solo día. Fue un acto de una crueldad extrema, incluso para los estándares de la época. Pero al final, los sajones se rindieron. Su líder, Widukind,
Se bautizó en 785. Sajonia se integró en el reino franco. Mientras guerreaba, Carlomagno también gobernaba. Organizó su imperio en condados, gobernados por condes, hombres de confianza que administraban justicia, recaudaban impuestos, movilizaban tropas. Para controlar a los condes, creó los missi dominici, enviados del rey que recorrían el imperio inspeccionando, vigilando, informando. Era un sistema rudimentario, pero eficaz. También impulsó la economía. Unificó la moneda, creando el sistema de libras, sueldos y dineros que perduraría siglos. Fomentó el comercio, protegió los mercados, construyó puentes y calzadas. Su imperio no era solo militar, era también económico. Pero lo más importante, lo que realmente le da grandeza, fue su impulso a la cultura. Carlomagno quería restaurar el saber clásico, que se había perdido en los siglos de oscuridad. Para eso, reunió en su corte a los mejores sabios de Europa. Alcuino de York, el gran maestro anglosajón. Paulino de Aquilea, el teólogo italiano. Teodulfo de Orleans, el poeta visigodo. Todos ellos acudieron a Aquisgrán, la capital elegida por Carlomagno, y allí crearon lo que se ha llamado el Renacimiento carolingio. En la corte de Aquisgrán, se copiaron y se estudiaron los textos antiguos. Se desarrolló una nueva escritura, la minúscula carolingia, que permitía leer más rápido y con menos errores. Se fundaron escuelas en los monasterios y las catedrales, para formar a los clérigos y a los funcionarios. Se redactaron libros de texto, gramáticas, historias, vidas de santos. Carlomagno quería que sus súbditos supieran leer, al menos los que tenían responsabilidades. Él mismo, aunque no aprendió a escribir, hablaba latín con fluidez y entendía el griego. Todo esto culminó en un momento único, la coronación imperial. En el año 799, el Papa León III sufrió un atentado en Roma. Unos nobles lo atacaron, intentaron arrancarle los ojos y la lengua, y lo dejaron por muerto. El Papa huyó y pidió ayuda a Carlomagno. Carlomagno lo protegió, lo escoltó de vuelta a Roma, y en el año 800 viajó a la ciudad eterna para resolver la situación. El día de Navidad del año 800, Carlomagno asistía a misa en la Basílica de San Pedro. Mientras rezaba arrodillado ante el altar, el Papa León III se acercó por detrás y le colocó una corona en la cabeza. Los fieles presentes, siguiendo una antigua tradición romana, aclamaron 3 veces a Carlos, Augusto, coronado por Dios, gran y pacífico emperador de los romanos, vida y victoria. Carlomagno se sorprendió. Según Eginardo, si hubiera sabido lo que el Papa iba a hacer, no habría entrado en la iglesia, aunque fuera el día de Navidad. Pero la sorpresa fue real o fingida, no lo sabemos. Lo cierto es que, desde ese momento, Carlomagno era emperador. El Imperio Romano de Occidente, desaparecido en 476, renacía en su persona. La coronación tuvo consecuencias inmensas. Creó una nueva entidad política, el Sacro Imperio Romano Germánico, que duraría más de 1000 años. Estableció una alianza entre el papado y el imperio, una alianza que sería fuente de conflictos durante siglos. Y legitimó el poder de Carlomagno como soberano universal, heredero de los Césares. Pero también creó problemas. El emperador de Oriente, en Constantinopla, consideraba que él era el único emperador romano legítimo. Hubo tensiones, negociaciones, años de disputas. Finalmente, en el 812, el emperador bizantino reconoció a Carlomagno como emperador, pero no de romanos, sino de los francos. Un título menor, pero suficiente para mantener la paz. Carlomagno gobernó su imperio desde Aquisgrán durante 14 años más. Construyó un palacio, una capilla, una residencia imperial. La capilla palatina, aún se conserva, integrada en la catedral de Aquisgrán. Es un edificio octogonal, inspirado en las iglesias bizantinas, que refleja la grandeza y la ambición de su constructor. En sus últimos años, Carlomagno pensó en la sucesión. Coronó a su hijo Luis, llamado el Piadoso, como coemperador. Se aseguró de que el reino se mantuviera unido, a pesar de la tradición franca de dividir la herencia entre los hijos. Quería que su obra perdurara. En el año 813, ya anciano, Carlomagno cayó enfermo. Pasó el invierno en Aquisgrán, cazando a pesar del frío, negándose a reconocer su debilidad. En enero del 814, le sobrevino una fiebre. Se acostó y ya no se levantó. El 28 de enero de 814,
a los 72 años, murió. Fue enterrado en la capilla de Aquisgrán, en una tumba que él mismo había preparado. Cuenta la leyenda que fue enterrado sentado en un trono, vestido con sus ropas imperiales, con una espada a un lado y un evangelio en el otro. Un símbolo de su doble condición, guerrero y cristiano. Pero la leyenda más famosa, la que da título a esta historia, es otra. La leyenda del guerrero que se hizo monje. Según una tradición medieval, Carlomagno, en su lecho de muerte, pidió que lo enterraran con su espada. Pero también pidió que colgaran esa espada en la pared, como símbolo de que su vida guerrera había terminado. Y luego, dicen que pidió vestir el hábito de monje, para presentarse ante Dios como un humilde siervo, no como un poderoso emperador. Esta leyenda no tiene base histórica. Los cronistas de la época no la mencionan. Pero refleja algo importante, la conciencia de que el poder terrenal es vano, de que ante Dios todos somos iguales, de que incluso el más grande de los reyes debe rendir cuentas. Carlomagno fue muchas cosas: guerrero, conquistador, emperador, reformador, protector de la cultura. Fue un hombre de su tiempo, con las luces y las sombras de su tiempo. Fue cruel con los sajones, implacable con sus enemigos, ambicioso sin medida. Pero también fue un hombre que supo rodearse de sabios, que valoró el conocimiento, que intentó gobernar con justicia. Su legado es inmenso. El imperio que creó no sobrevivió mucho tiempo a su muerte. Su hijo Luis el Piadoso lo mantuvo unido, pero sus nietos lo dividieron en el Tratado de Verdún de 843. De esa división nacieron dos entidades, Francia y Alemania. En cierto modo, Carlomagno es el padre de Europa. Además, su figura se convirtió en un mito. Durante siglos, los reyes y emperadores buscaron emularlo. Carlomagno era el modelo del soberano ideal, guerrero, justo, sabio, cristiano. Napoleón, 1000 años después, lo tomó como referencia. También los reyes de Francia y de Alemania. Su memoria inspiró poemas, canciones de gesta, leyendas. La más famosa, la canción de Roldán, cuenta la historia de su sobrino Roldán, muerto en la batalla de Roncesvalles, luchando contra los vascones. Es una obra maestra de la literatura medieval. Hoy, Carlomagno sigue siendo un símbolo. El premio Carlomagno se otorga cada año a personalidades que han contribuido a la unidad europea. Su figura aparece en monedas, sellos, monumentos. En Aquisgrán, su tumba sigue siendo lugar de peregrinación. Pero quizá lo más fascinante de Carlomagno es su humanidad. Un hombre que, a pesar de su poder, no sabía escribir y lo lamentaba. Un hombre que amaba la música y el canto. Un hombre que reunía a sus hijos alrededor de la mesa y los educaba con esmero. Un hombre que, al final, quizás sintió el peso de sus pecados y buscó la redención. La historia del guerrero que se hizo monje, aunque sea leyenda, capta esa esencia. El poder pasa, la gloria se desvanece, la muerte llega. Y al final, solo queda la esperanza en Dios. Con ella, terminamos la tercera parte de esta serie. Hemos viajado a la Alta Edad Media, hemos conocido a un hombre extraordinario, hemos seguido sus conquistas, su coronación, su legado. Hemos visto cómo un rey bárbaro se convirtió en emperador y sentó las bases de Europa. En la próxima noche, la cuarta y última parte de esta serie de historias del medievo para dormir. La campesina que salvó Francia. La historia de Juana de Arco, la doncella de Orleans. Una joven de 17 años, analfabeta, campesina, que oyó voces, vistió armadura, liberó una ciudad y llevó a un rey a ser coronado. Una historia de fe, de valor, de misterio, y de una hoguera en Rouen. Por ahora, insomnes curiosos, apagad la luz. Dadle al off. E intentad dormir. Que los sueños sean tranquilos. Que Carlomagno os proteja desde su trono en Aquisgrán. Buenas noches. Nos vemos en la próxima. La campesina que salvó Francia. La historia de Juana de Arco, la doncella de Orleans. Hola de nuevo, insomnes curiosos. Bienvenidos a la última noche de esta serie. Soy vuestro anfitrión, el historiador con insomnio. Llevamos 3 noches juntos recorriendo historias del medievo para dormir. Conocimos a Leonor de Aquitania, la dama que gobernó un imperio. Conocimos a Martín Lutero, el monje que desafió al imperio. Conocimos a Carlomagno, el guerrero que se hizo monje. Y ahora llegamos a la cuarta y última historia.
Una historia diferente a todas las demás. Una historia de fe, de valor, de misterio. Una historia protagonizada por una joven campesina de 17 años que, sin saber leer ni escribir, sin haber empuñado una espada en su vida, cambió el curso de la historia de Francia. Esta noche hablamos de Juana de Arco. Esta parte se titula, La campesina que salvó Francia. La historia de Juana de Arco, la doncella de Orleans. Empezamos. Para entender a Juana de Arco, tenemos que viajar a la Francia del siglo XV. Un país desangrado por la Guerra de los 100 años, ese conflicto interminable que enfrentaba a Francia e Inglaterra desde 1337. 100 años de batallas, de treguas, de traiciones, de devastación. El campo arrasado, las ciudades saqueadas, los campesinos hambrientos. En 1415, los ingleses habían obtenido una victoria aplastante en Azincourt. El rey de Inglaterra, Enrique V, se había apoderado de Normandía y amenazaba el corazón de Francia. En 1420, el rey de Francia, Carlos VI, el Loco, había firmado el Tratado de Troyes, desheredando a su propio hijo y nombrando heredero a Enrique V. Francia se convertía en parte de un imperio anglo-francés. Pero tanto Enrique V como Carlos VI murieron en 1422. El heredero inglés, Enrique V, era un niño de pocos meses. El heredero francés, Carlos, el Delfín, era un joven de 19 años, débil, indeciso, desconfiado. Los ingleses controlaban París y el norte de Francia. Los borgoñones, aliados de los ingleses, dominaban el este. El Delfín Carlos se había refugiado en Bourges, al sur del Loira, con una corte de nobles leales, pero sin dinero, sin ejército, sin esperanza. La situación era desesperada. En 1428, los ingleses pusieron sitio a Orleans, la última ciudad importante que protegía el acceso al sur. Si Orleans caía, el camino hacia Bourges quedaba abierto. El Delfín Carlos tendría que huir, quizá a España, quizá a Escocia. Francia estaba a punto de desaparecer. Y entonces, en una aldea perdida de Lorena, una joven campesina empezó a oír voces. Juana de Arco nació en Domremy, un pueblecito de la frontera entre Francia y Lorena, hacia 1412. Sus padres, Jacques de Arc e Isabelle Romee, eran campesinos modestos, pero no miserables. Tenían tierras, ganado, una casa. Juana creció en ese ambiente rural, ayudando en las tareas del campo, pastoreando las ovejas, aprendiendo a coser y a rezar. No sabía leer ni escribir. Nadie le había enseñado. Pero tenía algo especial. Desde muy pequeña, fue muy piadosa. Iba a misa con frecuencia, se confesaba, comulgaba. Los domingos, iba a rezar a la capilla de Nuestra Señora de Vermont, un poco apartada del pueblo. Allí, en el silencio, se sentía cerca de Dios. Las voces llegaron cuando tenía 13 años. Era un día de verano, hacia mediodía. Juana estaba en el jardín de su casa. De repente, vio una luz deslumbrante y oyó una voz. La voz le habló de ser buena, de ir a misa, de encomendarse a Dios. Juana se asustó, pero la voz volvió. Una y otra vez. Poco a poco, fue reconociendo a los que le hablaban: San Miguel, el arcángel guerrero, Santa Catalina de Alejandría, Santa Margarita de Antioquía. Los santos que más se veneraban en su región. Durante años, las voces la guiaron, la aconsejaron, la prepararon. Le dijeron que Francia estaba perdida por culpa de los pecados de los franceses. Le dijeron que ella, Juana, debía salvar Francia. Le dijeron que debía ir a ver al Delfín Carlos, que debía conseguir un ejército, que debía liberar Orleans y llevar al Delfín a Reims para ser coronado. Juana se resistió. Ella, una campesina analfabeta, iba a presentarse ante el Delfín. Iba a liderar un ejército. Era una locura. Pero las voces insistían. No podía ignorarlas. En 1428, cuando las noticias de la guerra llegaron a Domremy, Juana supo que era el momento. Los ingleses sitiaban Orleans. El reino estaba al borde del abismo. Juana convenció a un pariente suyo, un tal Durand Laxart, para que la llevara a Vaucouleurs, la ciudad fortificada más cercana, donde estaba el capitán Robert de Baudricourt, representante del Delfín en la región. Baudricourt la recibió con escepticismo. Una campesina que oía voces, que quería ver al Delfín, que decía que salvaría Francia. Debía estar loca.
La despachó con cajas destempladas. Pero Juana volvió. Y volvió otra vez. Algo en ella, en su mirada, en su convicción, acabó impresionando a Baudricourt. Además, la gente empezaba a hablar. Corría la profecía de que una doncella de Lorena salvaría Francia. Quizá esta chica era la profetisa. En febrero de 1429, Baudricourt accedió. Dio a Juana una escolta, caballos, y una carta de presentación para el Delfín. Juana se cortó el pelo, se vistió con ropa de hombre, y emprendió el viaje hacia Chinon, donde estaba Carlos. 11 días después, llegó a su destino. Carlos la recibió en su castillo, pero con una trampa. Se mezcló entre los cortesanos, para ver si Juana lo reconocía. Juana lo señaló sin dudar. Luego, en una conversación privada, le reveló algo que solo él podía saber. Nunca se supo qué fue. Algunos dicen que le habló de una oración secreta que Carlos había hecho a Dios. El caso es que el Delfín quedó convencido. Pero no todos en la corte estaban de acuerdo. Hubo que someter a Juana a un examen por parte de teólogos y clérigos, para asegurarse de que no era una hereje o una endemoniada. Durante 3 semanas, en Poitiers, un tribunal la interrogó. Juana respondió con sencillez, con firmeza, con una convicción que desarmaba a sus jueces. Al final, dictaminaron que no había nada malo en ella. Podía seguir. Carlos le dio un ejército. Una pequeña fuerza, unos pocos miles de hombres, con los mejores capitanes del momento. Le dieron una armadura blanca, hecha a su medida. Le dieron un estandarte, con la imagen de Cristo y 2 ángeles, y la leyenda, Jesús María. Juana no quería matar, decía. Su estandarte era su guía, su protección. El 27 de abril de 1429, el ejército partió hacia Orleans. Juana iba al frente, con su estandarte, arengando a los soldados, infundiéndoles ánimo. Los ingleses, que llevaban meses sitiando la ciudad, estaban desconcertados. ¿Quién era esa doncella que decía venir de Dios? ¿Qué significaba su presencia? Juana entró en Orleans el 29 de abril, con un convoy de suministros. La ciudad, al borde de la rendición, estalló de alegría. La doncella había llegado. Dios estaba con ellos. Durante los días siguientes, Juana participó en los combates. No empuñaba la espada, no mataba, pero estaba en primera línea, animando a los soldados, arengándolos, guiándolos. En uno de los asaltos, una flecha la alcanzó en el hombro. Ella misma se arrancó el proyectil y siguió adelante. Los franceses, inspirados por su ejemplo, tomaron una fortaleza tras otra. El 8 de mayo, los ingleses levantaron el sitio y se retiraron. Orleans estaba libre. La noticia corrió como la pólvora. La doncella había salvado Orleans. Era un milagro. Era la prueba de que Dios estaba con Francia. Juana insistió en que había que aprovechar el momento. Había que llevar al Delfín a Reims para que fuera coronado. Pero Reims estaba en territorio enemigo, a cientos de kilómetros, con ciudades fortificadas y ejércitos ingleses de por medio. Los capitanes dudaban. Juana no. El ejército francés, rejuvenecido por la victoria, avanzó hacia el norte. Una ciudad tras otra se rindió sin lucha. Los ingleses, desmoralizados, no presentaban batalla. El 16 de julio, el Delfín Carlos entró en Reims. Al día siguiente, 17 de julio de 1429, fue ungido y coronado rey de Francia en la catedral. Juana estaba a su lado, con su estandarte. Había cumplido la misión que las voces le habían encomendado. Después de la coronación, Juana quiso seguir. Quería liberar París. Pero Carlos, ya rey, se volvió cauto. Empezaron las negociaciones con los borgoñones, las treguas, los pactos. Juana, impaciente, siguió luchando por su cuenta, con lo que le quedaba de ejército. En septiembre, intentó tomar París, pero fue rechazada. Herida en una pierna, tuvo que retirarse. En la primavera de 1430, Juana volvió a la lucha. Fue a defender la ciudad de Compiègne, asediada por los borgoñones. El 23 de mayo, en una salida, quedó atrapada fuera de las murallas. Los borgoñones la capturaron. Juana, la doncella que había salvado Francia, era prisionera. Los ingleses, al enterarse, se frotaron las manos.
pagaron un rescate fabuloso a los borgoñones. 10.000 libras, una fortuna. Juana fue entregada a sus enemigos. La llevaron a Rouen, la capital de la Normandía inglesa. Y allí empezó su calvario. Los ingleses querían matarla. Pero no podían hacerlo sin más. Necesitaban desacreditarla, demostrar que no era enviada de Dios, sino una hereje, una bruja, una endemoniada. Para eso, montaron un proceso judicial. Pero un proceso eclesiástico, no civil. La Iglesia juzgaría a Juana por herejía. Y la Iglesia la condenaría. El tribunal estaba presidido por Pierre Cauchon, obispo de Beauvais, un hombre sin escrúpulos, partidario de los ingleses. Los jueces, todos ellos clérigos franceses, pero favorables a la ocupación inglesa. Desde febrero de 1431 hasta mayo, Juana fue interrogada una y otra vez. Le preguntaban sobre sus voces, sobre sus visiones, sobre su fe. Ella respondía con sencillez, con firmeza, a veces con ironía. Cuando le preguntaban si estaba en estado de gracia, respondía, si no lo estoy, que Dios me ponga en él, si lo estoy, que Dios me mantenga en él. Cuando le preguntaban por qué había vestido ropa de hombre, respondía, es algo pequeño, y no va contra la fe. Los jueces intentaron atraparla en contradicciones, pero no pudieron. Juana era más lista que todos ellos. Pero al final, el proceso era una farsa. La condena estaba decidida de antemano. En mayo, la amenazaron con la tortura. Juana, agotada, enferma, asustada, firmó una abjuración. Renunció a sus voces, admitió sus errores, se sometió a la Iglesia. Fue condenada a prisión perpetua. Pero los ingleses no estaban contentos. Querían verla morir. En su celda, Juana fue engañada. Le pusieron ropa de hombre, quizá para provocarla, quizá para que ella misma se la pusiera. Cuando los jueces lo vieron, dijeron que había recaído. La excomulgaron de nuevo. Esta vez, la condena era la hoguera. El 30 de mayo de 1431, Juana fue llevada a la plaza del Mercado Viejo de Rouen. Subió a una tarima. Ante una multitud, un predicador pronunció un sermón. Luego, el obispo Cauchon leyó la sentencia. Juana pidió un crucifijo. Un inglés le fabricó una cruz con 2 palos. Un fraile, Isambard de la Pierre, sostuvo una cruz delante de ella mientras ardía. Sus últimas palabras fueron, Jesús. Jesús. Tenía 19 años. Las cenizas fueron arrojadas al Sena, para que no quedara nada de ella. Nada que pudiera ser venerado como reliquia. Pero su memoria no murió. Carlos VII, el rey que ella había coronado, no hizo nada por salvarla. Durante años, permitió que la acusación de herejía manchara su recuerdo. Pero en 1450, después de expulsar a los ingleses de Normandía, ordenó una investigación. En 1456, un nuevo proceso, promovido por la Inquisición, declaró nula la condena. Juana era inocente. Había sido víctima de un proceso injusto. A partir de ahí, su figura creció. Se convirtió en un símbolo. Símbolo de Francia, de la resistencia contra el invasor, de la fe inquebrantable. En 1920, la Iglesia la canonizó. Hoy es santa, patrona de Francia. Juana de Arco es uno de los personajes más fascinantes de la historia. Una campesina analfabeta que, con 17 años, se presentó ante el delfín, le habló de Dios, y cambió el curso de la guerra. Una joven que vistió armadura, que lideró ejércitos, que fue herida en combate, que murió en la hoguera con el nombre de Jesús en los labios. Su historia plantea preguntas que nunca podremos responder. ¿De dónde venían sus voces? ¿Eran reales? ¿Eran producto de su imaginación? ¿Eran, como ella creía, mensajes de Dios? No lo sabemos. Los psiquiatras han sugerido epilepsia, tuberculosis, esquizofrenia. Pero nada explica su determinación, su clarividencia, su capacidad de convencer a reyes y soldados. Lo que sabemos es que Juana cambió la historia. Sin ella, quizá Carlos VII nunca habría sido coronado. Quizá los ingleses se habrían quedado en Francia. Quizá el país habría desaparecido como tal. Juana salvó Francia. Y lo hizo con una fe tan grande, tan pura, que aún hoy nos conmueve. Con ella, terminamos esta serie de 4 historias del medievo para dormir.
Hemos viajado por los siglos, desde Leonor de Aquitania hasta Juana de Arco, desde el siglo XII hasta el XV. Hemos conocido a reyes y campesinos, a monjes y guerreros, a santas y herejes. 4 historias. 4 vidas. 4 formas de enfrentarse a un mundo difícil, violento, incierto. Pero también un mundo lleno de matices, de sorpresas, de humanidad. Leonor nos enseñó el poder de una mujer en un mundo de hombres. Lutero nos enseñó que una idea puede cambiar el mundo. Carlomagno nos enseñó que el poder y la cultura pueden ir de la mano. Juana nos enseñó que la fe puede mover montañas. Espero que hayáis disfrutado de estas 4 noches. Que hayáis aprendido algo. Que hayáis pasado las horas de insomnio en buena compañía. Ahora, toca descansar. Apagad la luz. Dadle al off. E intentad dormir. Que los sueños sean tranquilos. Que la historia no os pese demasiado. Buenas noches, insomnes. Nos vemos en la próxima serie.